que ya ha llegado a este estudio y ya se sienta con nosotros, y que es el consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno. ¿Qué tal, señor González Bueno? ¿Cómo está? Muy bien. Así, buenas noches. Qué fluido va este Jóvenes programa. promesas, Está todo perfectamente calculado. Bueno, le voy a preguntar, como ya estamos en la recta final, ¿cuál es su grado de confianza en que el accionista del Sabadell va a tumbar la OPA? Bueno, vamos a ver, han sido 16 meses muy intensos, nunca he estado tan tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora es cuando tenemos más información. Antes eran todo pues más especulaciones, y ahora, bueno, pues tengo la certeza de que no llega al 50% y que es muy difícil que llegue al 30%, y por lo tanto pues estoy en un momento dulce. La certeza no es la certidumbre, es la certeza. O sea, usted tiene los cálculos, entiendo que después de sus sondeos a los accionistas, y puede afirmar que está... Lo afirmo rotundamente. Muchas gracias. Rotundamente. Sí, sí. Y porque esto, ¿cómo se hace? Periódicamente uno va sondeando a aquellos accionistas, se sondea a todos, en fin, los que tienen una participación considerable, o bueno, esto se manejan más otros sobreentendidos. No, vamos a ver, en el mundo institucional se manejan los sobreentendidos. En nuestro caso es un 35% de nuestro accionariado, porque esos se comprometen al final y van en el último momento, y lo único que tiene uno es indicaciones de si les gusta o no les gusta. Lo que pasa es que tenemos una base de clientes particulares que es más del 40%, de los cuales el 80% son clientes del Banco Sabadell y tienen una antigüedad como accionistas media de 15 años. Y entonces esos, pues la verdad es que teníamos la impresión de que no iban a ir, pero ahora estamos viendo día a día el pequeñísimo goteo bastante constante, y ya han alcanzado el 1%. Y por lo tanto nuestra previsión de aquí a que termine la semana pues es muy baja. Y antes, bueno, pues teníamos más dudas de si acudirían o no acudirían. Y luego están los inversores que son indiciados, es decir, que lo que hacen es intentar replicar los índices, son un 20%. E intentan más o menos ajustar a lo que van a hacer los demás, ¿no? Y entre unos y otros nos sale pues que puede andar por el 10% del total. Con lo cual, el 35% restante tienen que sumar mucho. Tienen que sumar mucho. Vamos, que no llegan. O que no puede fallar ninguno, vamos. Es que entonces son estos particulares los que van a garantizar, en su caso, el éxito no de la OPA, sino de su resistencia a la OPA. Me refiero, lo determinante no van a ser esos grandes fondos de inversión que están tanto en el accionariado del BBVA como del Banco Sabadell. Bueno, yo creo que pueden ser también muy importantes. Lo que pasa es que hay más incertidumbre sobre ellos, porque esos son los que van en el último momento. Pero ya le digo, de los anteriores, incluyendo Zurich, que probablemente no vaya y tiene un 5% porque es socio nuestro, más todos los particulares, estamos ya en un 45%, más los indiciados, que son un 20%, y que irá más o menos, estimamos, por las conversaciones con ellos, alrededor, sumará otros 6%, porque esos lo que hacen es intentar adivinarla, y ahora todo el mundo está de acuerdo en que esto no llega al 50%, y entonces el 35%, pues tienen que construir por encima del 10 para llegar al 50. A mí no me sale. No me salen las cuentas. Y además es que no van a ir todos. Primero, porque más o menos la mitad, un poco más, un poco menos, ya no les gusta la operación, incluso a los que les gustaba al principio. Y el resto, pues hay, como saben ustedes, y han corrido ríos de tinta, pues la probabilidad o la posibilidad de que haya una segunda OPA si llegan al 30%, y esa segunda OPA es más atractiva, claramente más atractiva. Entonces, incluso los que les gusta, es posible que se reserven en todo o en parte para la segunda. Con lo cual, ya le digo, y se lo digo de verdad, está siendo un momento, pese a ser el momento final, que normalmente es el momento de más angustia, pues en términos relativos es un momento más tranquilo. Usted, por ejemplo, sabía que el inversor mexicano David Martínez iba a acudir a la OPA. La verdad es que no. La
La verdad es que no. Tuvo muchas conversaciones con el BBVA y yo en algún momento le pedí que las compartiese en el Consejo. Porque como consejeros, si él tenía acceso a una información que nosotros no teníamos, pues como consejeros teníamos derecho a saber de esas conversaciones. Nunca las supimos muy bien, nos enteramos bastante. Al final tampoco nos sorprendió. Y no tiene más trascendencia, tiene un 3 y pico y las acciones son 100. O sea que no mueve la aguja. Pero ¿está usted decepcionado? Es que he leído al presidente del Banco Sabadell, a Josep Oliu, bueno, más que decepcionado, lo he leído enfadado. No. El que por lo visto está enfadado, y lo acabo de leer, en El País, el que está enfadado es el señor Martínez, y si está enfadado lo único que puedo hacer es pedirle disculpas porque nadie ha tenido la más mínima intención de ofenderle. Bueno, es que vamos a contárselo a los oyentes que no tienen por qué estar en esto, ¿no? El presidente Josep Oliu dijo que David Martínez no conocía a los clientes o no tenía ni idea de lo que son los clientes. Bueno, pero vamos a ver, eso yo creo que se ha sacado un poco de contexto. Lo que quiere decir es que ese vínculo que tienen los clientes, que además son accionistas del Banco Sabadell, pues es un vínculo muy, muy estrecho, y la prueba es que hasta ahora, con toda la publicidad, con lo de accionista del BBVA, accionista del Sabadell, con todo este lío, pues vamos por un 1% y va por goteo. Entonces, lo que yo creo que estaba queriendo decir el señor Oliu es que esos son clientes y son pymes y son al mismo tiempo accionistas y clientes y tienen un vínculo con el Sabadell que es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, pues que eso pesa. Bueno, David Martínez, que ha acudido a una explicación shakespeariana, ¿no? Diciendo que esto no es lo de los Capuleto y los Montesco. Usted dice que, claro, que si Martínez, si la decisión de Martínez de aceptar, es que quiero citarle con rigor, la decisión de Martínez de aceptar la OPA del BBVA no es irrevocable. Y si alguien quiere hacer de liebre para otros inversores, debe comprometerse a acudir de forma irrevocable. Fíjese usted, ha contestado ya esta tarde y ha dicho que es irrevocable, lo cual es fantástico, porque ya sabemos a qué atenernos. Hasta ese momento pues nos había dicho que jurídicamente tenía la posibilidad de no hacerlo. Yo creo que es importante que cualquiera que manifieste una intención tenga la claridad que ahora sí ha manifestado el señor Martínez de que va con el 100% de lo suyo y que es irrevocable. Y vamos a ver, porque es posible, y yo no me estaba refiriendo en particular al señor Martínez, me estaba refiriendo a las posibles liebres. Normalmente, en este lío de las OPAs, en los últimos días se monta mucho jaleo. Y entonces salta uno y dice, yo voy a ir, y dice otro, pues yo también, y a lo mejor tienen un 1% del capital, montan mucho lío, y es una forma de crear un momento de excitación en el mercado y de intentar atraer más gente a la OPA, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que el que quiera decir eso, pues que lo diga con luz y taquígrafos, pero que se comprometa, que diga cuántas acciones tiene, que va a ir de forma irrevocable, etcétera, ¿no? Y es fantástico, el señor Martínez ya ha dicho que acude de forma irrevocable, pues muchas gracias. Yo le confieso que a mí me resulta, tiene un punto fascinante todo, porque fíjese la lectura psicológica, ¿no? Que hace. Usted antes decía, claro, es que el accionista, al ver que no llega al 50% y tener la garantía de que vendría una segunda OPA del 30%, claro, puede hacer una evaluación de sus intereses con la tranquilidad de que va a recibir una oferta mejor, ¿no? Está claro. O este caso, ¿no? En el que se toman determinadas decisiones que influyen, ¿no? en la atmósfera, ¿no? Eso. Y yo por eso, y si he ofendido al señor Martínez, 1000 disculpas, lo que sí he dicho y mantengo es que su decisión no me parece racional, pero a él sí, y por lo tanto todos mis respetos. Pero a mí me parece que, habiendo una perspectiva que está valorando toda la CITI, todos los expertos y tal y cual, de una segunda OPA, que será igual o mejor y que además te dejará el precio garantizado durante 3 y 4 meses, pues que no tiene mucho sentido ir a esta primera y que por lo tanto va a haber mucha gente o puede haber gente que diga no, yo sí voy a ir a la primera y luego... Y le voy a preguntar entonces por otra correlación lógica que puede hacer no solo el accionista, sino aquel español de a pie que también se siente interpelado por esta operación porque cree que afecta al interés nacional, ¿no? Y que piensa, bueno, ¿qué garantía tenemos de que en caso de que fracase la operación del BBVA no venga
otro gran banco extranjero y entonces se haga con el Sabadell, que perdería su condición de banco español? Vamos a ver, eso es extraordinariamente difícil, porque si viniese alguien, vendría en son de paz. ¿Por qué? Porque hacer una OPA hostil está demostrado que es complicadísimo. Y además, si la quieres hacer, tienes que poner una prima abundante. Lo que no se puede hacer es intentar ir al mínimo posible. Si hubiesen puesto un 30 o un 40% de prima, ahora nadie estaría dudando de si esto va a llegar al 50 o de si va a llegar al 30 o de ni siquiera va a llegar al 30, ¿no? Entonces, un banco extranjero que no tendría sinergias, es muy difícil que venga con una opción así de agresiva. Vendría con un planteamiento mucho más colaborativo y mucho más de intentar ayudas mutuas y este tipo de cosas, y sería algo mucho más pactado y por lo tanto pues tendría algún viso, pero pocos, porque de estas prácticamente no hay. Las grandes fusiones transfronterizas se deberían producir entre grandes bancos internacionales los dos, que aparte de presencia en sus países, tuviesen una ayuda mutua en países en los que coinciden y países en los que no coinciden, para ayudar al conjunto de sus clientes y ampliar la franquicia. Esas son las multinacionales. Las nacionales son de reducción de costes. Las nacionales son pues que haya menos gente, por decirlo de la forma más fina posible, y buscar ese tipo, lo que eufemísticamente se llaman las famosas sinergias. Y eso son para las nacionales. Para las internacionales lo que se buscan es colaboración, y entonces tampoco nosotros, que somos un banco regional español con mucha presencia en Cataluña, pero también muchísima presencia en otras muchas regiones de España, pues tampoco aportaríamos grandes cosas a un banco internacional. Por lo tanto, yo no lo esperaría. Y de los grandes ya, después yo creo, después de esta, yo creo que ya se comprenderá que todo el mundo entenderá que esa concentración excesiva no nos lleva a nada, ¿no? Fíjese, yo creo que si en algo hay coincidencia, ¿no? Al menos entre 9 de cada 10 colaboradores de la Brújula de la Economía es en alabarle la inteligencia estratégica al Sabadell y también la pericia táctica, porque es verdad que hubo una serie de, bueno, por ejemplo, la labor de comunicación que se ha hecho, ¿no? Comenzando con el tema de las pymes, sobre todo, ¿no? Conseguir el pronunciamiento también de algunos políticos, pues Salvador Illa, ¿no? Al fin y al cabo el BBVA es un banco que tiene su sede social en el País Vasco, que tiene muchos clientes allí y que el gobierno vasco pues no mostró esa. Le voy a preguntar si hubieran ustedes mudado de nuevo la sede social a Cataluña en caso de no haberse planteado la OPA. Pues sí, lo que pasa es que lo hicimos en ese momento justo y no unos meses después, porque hubiera podido ser tarde. Eso estaba en la agenda clarísimamente, porque el banco fue el primero que se fue, porque hubo una situación de crisis y había una salida de fondos importantísima, y eso ya había pasado. Y entonces, ¿por qué el Banco de Sabadell no debe estar en el Sabadell? Pero usted me alaba la táctica y tal y cual. Yo le digo que la gran defensa del Banco Sabadell ha sido multiplicar por 12 su valor desde la primera conversación que tuvo con el BBVA a finales del año 20. Esa ha sido la gran defensa, que hemos crecido. Ha habido una muy buena evolución de la banca. Nuestro valor se ha multiplicado por el doble que el del BBVA. Y luego llegamos a la última OPA, a la de abril del año pasado, abril-mayo del 24. Otra vez nosotros nos hemos revalorizado un 90% y ellos un 50%. ¿Y qué han hecho el resto de los bancos españoles? Pues un 80%, o sea, nosotros en línea con los demás. El BBVA ha sido el banco que menos se ha revalorizado de toda la banca española desde que lanzó la OPA. Y cuando tú lanzas una OPA en acciones, esa es tu moneda. Y si tu moneda en términos relativos se deprecia, entonces yo le agradezco mucho el cumplido de la táctica y de la estrategia, pero es realmente la creación de valor. Pero entonces no le ha venido tan mal la OPA al accionista, no, digo. Pero es que, vamos a ver, si desde el año 20, en el año 20 no había OPA y llevamos el doble de revalorización y 12 veces. Yo no sé si nos ha venido bien o mal. Hoy decía el presidente, y tenía toda la razón, yo me imagino a este equipo sin tener que estar dedicado todo el día a esto de la OPA, pues yo no sé qué es lo que van a hacer, porque les va a cundir mucho el tiempo. Y yo a eso añado que aunque, por ejemplo, hemos captado 100 y pico mil clientes particulares este año,
pues yo creo que hubiésemos captado alguno más, porque tampoco es lo más cómodo incorporarse a un banco que está todo el día en los medios y que la gente puede tener la percepción de si va a desaparecer o no. Entonces, no, la OPA no nos ha ayudado en absoluto. Nos hemos movido en línea con la Caixa, con Bankinter, con Unicaja, que son los bancos comparables porque son plenamente españoles, ¿no? Ellos se han revalorizado un 80, nosotros un 90 y el BBVA un 50. Muy por debajo de los bancos europeos. Le voy a preguntar por una serie de movimientos que se están produciendo. Los seguros económicos a veces hacen trampas, ¿no? Entonces explican que una misma causa puede tener unos efectos u otros, ¿no? O sea, entonces dicen, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Está comprando acciones del Sabadell. Entonces hay quien lo explica, porque esto significa que apuesta porque la OPA va a salir adelante o porque no. ¿Qué significa esto? Y yo qué sé, y le voy a explicar por qué no lo sabe nadie. Porque BlackRock es poliédrico. BlackRock tiene centros de decisión que corresponden a cada uno de sus fondos. No es un decisor único. Entonces, el 90% son indiciados y hay un 1% de gestión activa. Entonces, yo ahora mismo sí compraría. Bueno, yo compro todos los meses un poquito. Aparto un poquito del sueldo y todos los meses me compro un poquito. ¿Y por qué? Pues porque si esto va adelante, yo creo que las probabilidades, si es que llegan al 30%, de que haya una segunda OPA son muy buenas. Y entonces, si la acción del Banco Sabadell a partir de ese momento, durante esos 3 o 4 meses, sube, te las puedes quedar. Pero si baja, te devuelven el dinero. Y esa es una opción de venta a un precio fijo, probablemente mejor que el de la primera OPA, que vas a tener abierto durante meses. Eso es muy atractivo. Si no tiene inconveniente, estos señores quieren plantearle algunas preguntas, empezando por Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, da la sensación de que el BBVA, que siempre ha estado diciendo que el umbral del éxito de la OPA era el 50%, después ya ha hablado del 30, entre el 30 y el 50, la segunda OPA. Y lo último que estamos viendo es que dicen que no haría falta una ampliación de capital. O sea, ¿es posible lanzar una segunda OPA sobre el Sabadell sin ampliación de capital? Pues mire usted, vamos a ver, el BBVA para esos cálculos está calculando con los 6.000 millones que tiene para dar dividendos y hacer recompras de acciones, que los podría suprimir, pero claro, eso no le sentaría muy bien a todo el mundo. Más luego, los 2.500 millones de TSB si se quedasen con la totalidad del banco, ¿vale? Porque si tú te mantienes como accionista del Sabadell y no vendes, ni en la primera ni en la segunda, son tuyos. Pero si fueses a la segunda y se quedasen con la totalidad, están contando con esos también. Y entonces les siguen faltando del orden de 4.000 millones, que sería necesariamente una ampliación de capital, en el caso más extremo, que es que lleguen por los pelos al 30% y que acuda el 70% restante a la segunda OPA. Y dice, hombre, eso no va a ocurrir, eso es un caso extremo. Pues no es tan extremo, porque si llegan al 30% va a ser por muy poquito. Y en la segunda OPA se pueden dar dos circunstancias: que se queden con ese porcentaje porque a la segunda no vaya nadie, porque el mercado esté arriba y entonces sea mucho mejor quedarte con las acciones, o que el mercado esté abajo en general y entonces vaya todo el mundo. Entonces es un poco dicotómico, o sea, nos podemos encontrar con que haya una necesidad de desembolso de efectivo para el BBVA de hasta 12.000 millones. Ese es el caso más alto. Pues a 12.000 millones no llega ni en el peor escenario. No solo se quedan durante un periodo largo sin unos dividendos que esperaban, sino que además habría una ampliación de capital que sería todavía más dilutiva. Yo creo que si esto no sale, me atrevo a pronosticar, y en bolsa pronosticar, yo no me suelo equivocar, pero porque normalmente apuesto sobre seguro. Pero en este caso pronostica creo, sobre el pasado, que es la manera de no equivocarse nunca. La más inteligente según algunos economistas. Pero yo creo que si esto no sale, la acción del BBVA va a subir. Se van a quitar un peso de encima los accionistas. La nuestra también.
Beatriero. Sí, yo quería preguntarle si finalmente, en el caso de que el BBVA siga adelante con la compra, aunque no alcance esos objetivos, ¿no? Que ustedes dicen que no los va a alcanzar, del 50%, si Sabadell corre el riesgo de quedar estancado en los próximos años, porque la condición que ha puesto el Gobierno es que no podrá hacerse la fusión al menos en 3 años, ¿no? Prorrogables a 5. Si existe ese riesgo de que se quede estancado el banco. Bueno, eso sería, vamos a ver, si llegan al 30%, que es complicado, hacen la segunda OPA en efectivo y gestionan el banco, que es complicado, evidentemente a corto plazo no cambia nada porque hay inercias. Es decir, la autonomía de gestión quiere decir, que es lo que ha establecido el Gobierno, que durante esos 3 o 5 años habrá que gestionar el Sabadell de una forma muy parecida a como se ha gestionado hasta ahora. Es decir, que no habrá sinergias. Pero no desaparece la marca, no hay despidos, no hay cierre de oficinas, tu gestor sigue siendo el mismo y por lo tanto habrá una inercia y yo creo que el banco seguiría funcionando bien. Marta García Aller. Sí, hemos hablado mucho de los accionistas y cuál sería la decisión. Entiendo que es una pregunta que también trasladan continuamente en las oficinas de Sabadell y también en BBVA. Y le quería preguntar más que por los accionistas, por los empleados, que son casi 20.000 empleados, ¿no?, los que tiene Sabadell. Y son muchos meses ya de esta indeterminación, de esta incertidumbre. ¿Cómo se gestiona esto internamente con la plantilla? Tiene que ser un proceso complejo porque algunos estarán ya agotados. Sí, le voy a contestar primero en teoría y luego en la práctica. En teoría, ante una situación de este tipo, podría haber desánimo. Lo que pasa es que, y ahora la práctica, estamos en máximos históricos de compromiso con el banco. Aunque es una plantilla que hay gente mayor, hay gente tal, hay de todo, pues a las encuestas que hacemos todas las semanas por goteo, para seguir la tendencia, estamos en un 92% de respuestas positivas a estoy orgulloso, muy orgulloso de trabajar en este banco. Estamos en niveles de productividad altísimos. Estamos ganando cuota de mercado pese a las dificultades. Y la gente está, en lenguaje muy coloquial, la gente está enchufada. ¿Por qué? Porque cuando te toca una situación de este tipo, si te encuentra fuerte, si te encuentra con productos, si te encuentra con argumentos, si te encuentra con metodología, si te encuentra con procesos, y nos ha costado unos cuantos años llegar a un nivel de excelencia, yo creo que bastante digno, la gente esto se lo toma de una forma muy personal. Hubo mucho desánimo. Yo cuando llegué en el año 20, este banco, que había tenido un orgullo enorme siempre de ser buenísimo, no entendía muy bien lo que le había pasado, por qué había caído tanto en bolsa, por qué se habían complicado tanto las cosas después de la pandemia, después de la crisis financiera, después de la... Y entonces estaban, como diciendo, estaban con ganas de triunfar otra vez, ¿no? Y llevamos 5 años que es que la gente se sale. Es que multiplicar por 12, es que somos el banco que más se ha revalorizado de Europa de los últimos 5 años, el mejor valor del IBEX. Eso cuando vienes de una situación de angustia, de una acción que había caído, de no saber si te van a comprar o no, pues ha producido un enorme enganche en la gente. Profesor. Yo tengo una posición minoritaria con respecto a la OPA, lo saben los oyentes de La Brújula y mis compañeros también, y es que estaba en contra de la OPA, pero no por las razones que ustedes esgrimían, sino por una razón técnica macro sobre la cual me gustaría conocer su opinión. Mi tesis es que los bancos no son empresas cualesquiera, son empresas únicas. Entonces, si Inditex crece comprándose otra compañía, pues no afecta nada al conjunto de los ciudadanos. Su quiebra, en el caso de que sucediera, impactaría obviamente sobre los empleados o sobre los accionistas, sin duda, pero no sobre la sociedad. En cambio, la banca es el único sector que puede centrifugar sus pérdidas sobre el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, en esas circunstancias, no sé si es bueno tener bancos cada vez más grandes. A lo mejor habría que tenerlos más pequeños. Bueno, no puedo coincidir más, si eso es lo que se llama el demasiado grande para fallar.
y por lo tanto esos bancos, además, regulatoriamente se les exige un nivel de capital mayor. Sin embargo, el BBVA, que está ya en ese límite y que probablemente con nosotros todavía alcanzaría un límite mayor, está en un nivel de capital del 12%, mientras que nosotros en el 13%. Pero ese es un problema, el que cita usted, absolutamente cierto, el too big to fail, ¿no? Y aparte de eso, se suma el tema de competencia. Lo he dicho muchas veces y suena graciosillo, pero lo de las concentraciones nacionales es como las 7:30. Si no llegas, malo, porque tienes bancos demasiado pequeños. Pero si te pasas, es peor. Es peor porque entonces lo que afectas, y eso es lo que han dicho todas las asociaciones empresariales, todos los sindicatos mayoritarios, no afectas solo a la competencia, sino que afectando a la competencia afectas al tejido empresarial. Y precisamente las pymes, como todos sabemos, representan el 70% del PIB en España. César González Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell. En unos días saldremos de dudas. Con lo bien que lo estoy pasando. No, podemos continuar, pero el profesor quiere cantar el manisero y sabe que es que se pone... De verdad, es tremendo, ¿eh? Le deseamos lo mismo que cuando entrevistamos al presidente del BBVA, que es que los accionistas decidan con sabiduría. Me parece muy bien. Y porque eso será bueno para el interés general, para todos. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros en La Brújula. Muchas gracias.